huesos y articulaciones. En general, el sistema esquelético, ¿verdad? Lo tenemos constituido por huesos, ¿verdad? Huesos, articulaciones y los ligamentos y otras estructuras que lo acompañan. Definimos, ¿verdad?, como el sistema esquelético constituido por huesos, que son piezas duras resistentes, sirven de sostén a los músculos, ¿verdad?, que lo están rodeando y de una manera directa lo protegen también. Se pueden presentar como elementos protectores, por ejemplo, tenemos el cráneo que protege el cerebro y la órbita que protegen, ¿verdad?, el globo ocular o el ojo en este caso. Y los elementos articulares, que también encontramos muchas articulaciones que la vamos a estudiar más adelante, los tipos de articulaciones, ¿verdad?, que también de una u otra manera protegen estructuras en la parte interna, ¿verdad?, de los huesos. El sistema esquelético, para su mejor comprensión, se divide en dos partes funcionales. Tenemos el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial va a estar constituido por la cabeza, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, el cráneo es la parte que corresponde a la cabeza. El cuello lo va a constituir los huesos, ¿verdad?, entre ellos el hueso hioides, las vértebras cervicales, y el tronco, que lo forman, ¿verdad?, las costillas, el esternón, las vértebras y el hueso sacro. El esqueleto apendicular va a estar constituido, ¿verdad?, por los huesos de los miembros, ¿verdad?, que incluye la cintura escapular y pélvica. En esta imagen podemos observar, ¿verdad?, lo que corresponde al esqueleto axial, ¿verdad?, todo lo que dijimos, la cabeza, las vértebras, ¿verdad?, todo lo que es la columna hasta el sacro, ¿verdad?, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular, decíamos, ¿verdad?, todo lo que corresponde a los miembros superiores, miembros inferiores, la parte de la cintura que corresponde a la región pélvica, ¿verdad?, la escápula y el esternón, y la clavícula. Entonces tenemos, ¿verdad?, que los huesos de la cintura lo constituyen la región escapular y la región pélvica. En la región escapular decíamos, ¿verdad?, que tenemos la escápula, la clavícula, y la función principal de ella es unir los miembros superiores con el tórax. Y la región pélvica encontramos los huesos coxales, el sacro, y su función es conectar con los miembros inferiores. Hablando en general, ¿verdad?, tenemos que dentro de las generalidades tenemos que conocer sobre los cartílagos y huesos, ¿verdad?, que constituyen el sistema esquelético. Entre ellos, ¿verdad?, tenemos el cartílago, que es un conjunto de tejido conectivo semirrígido y resistente. Es semirrígido porque no es rígido como los huesos, no es duro ni firme, sino que es ligeramente fibroelástico y blando. Entonces, el cartílago, ¿verdad?, forma parte del esqueleto básicamente en los lugares o en los sitios donde hay mayor flexibilidad. Un ejemplo de esto pues son los cartílagos costales que unen las costillas con el esternón. Esta parte de blanca de acá es el cartílago. Entonces igual lo encontramos en las superficies articulares de huesos, ¿verdad?, en sus partes distales y proximales que se unen con otros huesos, también encontramos cartílago. El hueso en sí, ¿verdad?, es un tejido vivo altamente especializado, como lo vamos a ver, ¿verdad?, es una forma sólida de tejido conectivo que forma la mayor parte del esqueleto, está formado por hueso y es el principal tejido de soporte del cuerpo. Dentro de las funciones principales, ¿verdad?, de los huesos, proveen al cuerpo, ¿verdad?, soporte y en general, ¿verdad?, y de sus cavidades vitales. Hablamos de cavidades vitales, ¿verdad?, por ejemplo, el cerebro, ¿verdad?, asimismo, ¿verdad?, protege estructuras vitales como el corazón y los pulmones. Miramos que la caja torácica, que está formada por las costillas, protege lo que son las estructuras que encontramos en el tórax. Dentro de las principales, ¿verdad?, tenemos los pulmones y el corazón. También funciona como base mecánica del movimiento, ¿verdad? Realiza, en el caso de los movimientos por palanca, en las articulaciones que encontramos mayor flexibilidad, que pueden realizar flexión o extensión para realizar sus diferentes movimientos. Como almacenamiento de sales minerales, porque la parte del hueso, ¿verdad?, proporciona, contiene la mayor cantidad de calcio que el cuerpo necesita. Y como aporte, ¿verdad?, de los glóbulos rojos nuevos
¿verdad? Que esos son producidos en la médula ósea, que se los vamos a encontrar en muchos huesos, ¿verdad? Entre ellos los huesos largos y otros que vamos a ver más adelante. Dentro de la configuración externa de los huesos, tenemos, ¿verdad?, que según su forma, los huesos pueden ser largos, cortos, planos o irregulares. Dentro de los huesos largos predomina, ¿verdad?, en estos tipos de huesos la longitud en relación al espesor o el ancho. Por el general, estos huesos son tubulares, ¿verdad? Ejemplo de ellos tenemos el húmero y el fémur. En los huesos cortos, ¿verdad?, los tres ejes son semejantes entre sí, o sea que tienen casi la misma dimensión. Entre ellos tenemos los huesos de la mano y los huesos del pie. Los huesos planos son largos y anchos con un espesor reducido. Ejemplo de esto tenemos los del cráneo. Los huesos irregulares, ¿verdad?, tienen formas diferentes. Entre ellos tenemos los huesos de la cara. Vamos a ver muchos de los huesos, ¿verdad?, que son de pequeño tamaño más grande, ¿verdad? Esto lo podemos encontrar en la cara. Aquí tenemos, ¿verdad?, ejemplos de los huesos, ¿verdad? Nuestros principales huesos, ejemplo de los huesos planos, tenemos el esternón, huesos largos, tenemos las costillas, que son más largas, y el fémur. Igual tenemos entre los huesos largos, tenemos las falanges, ¿verdad?, de los pies. Las falanges, ¿verdad?, son más largos. Los huesos cortos, ¿verdad?, son comparativos. Tenemos los tarsos, que son los huesos tarsos, los diferentes huesos que son más pequeñitos, como cuadraditos en el pie, pero igual son diferentes formas y tamaños. Y dentro de los huesos planos tenemos los huesos del cráneo, ¿verdad?, por ejemplo el occipital, y aquí, ¿verdad?, los coxales, ¿verdad?, que es otro de los huesos planos. Dentro de sus características podemos encontrar, ¿verdad?, que los huesos pueden ser neumáticos y sisamoideos. Dentro de los huesos, ¿verdad?, características neumáticas, tenemos que estos presentan cavidades llenas de aire, ¿verdad?, y por lo general se van a encontrar en forma de celdas, que son de dimensión reducida, y en forma de seno, que tiene un tamaño mayor. Dentro de los que tienen forma de celdas encontramos los etmoidales, mastoideos, y los senos, el maxilar, esfenoidal y frontal. Que esto básicamente ambos, ¿verdad?, son unos senos que encontramos en la cara, los senos paranasales o cavidades donde se acumulan, ¿verdad?, diversas estructuras. Y los sesamoideos, ¿verdad?, los vamos a encontrar anexos a un tendón o un ligamento que se articulan con un hueso vecino. Un ejemplo de esto que es el hueso de la rodilla, que se le llama, ¿verdad?, rótula o patela, que es lo que vamos a encontrar en la parte interior de la rodilla. Ese es un hueso sesamoideo. En la configuración general, ¿verdad?, un hueso largo tenemos en general, dentro de las partes de los huesos, ¿verdad?, un hueso largo que podemos observar todas las partes de un hueso. Tenemos las epífisis, ¿verdad?, que son las partes más irregulares, mostramos en la parte más proximal de este hueso, ¿verdad?, un fémur. La cara o cartílago articular, que es donde se va a insertar con el otro hueso, ¿verdad?, que le continúa. También tenemos el cartílago epifisiario, que esto lo vamos a encontrar en las personas adolescentes, ¿verdad?, y al final de su edad, que ya se detiene el crecimiento, pues esto queda, ¿verdad?, con un cartílago ya fibroso, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, los diferentes tipos de articulaciones. La parte más extensa o más larga, que corresponde a la parte medial del hueso, la parte externa es la diáfisis. Esta va a estar recubierta por periósteo, que es recubrimiento óseo, ¿verdad?, y se le continúa con el tejido compacto, que es el hueso más duro, es lo que le da la dureza a los huesos. Y la parte interna, ¿verdad?, que es la parte del hueso esponjoso, tejido esponjoso, que es donde encontramos la médula ósea. Tenemos la médula ósea amarilla, que está constituida por grasa, ¿verdad?, o tejido adiposo, y la médula ósea, que lo constituyen, ¿verdad?, las células sanguíneas. Y esta encontramos, ¿verdad?, todos los elementos que encontramos en la sangre periférica. Entonces, la parte más distal de los huesos se le llama epífisis, que es la parte más externa, igual son depresiones irregulares que vemos en la parte más externa del hueso. Como les decía, ¿verdad?, en la parte externa, una superficie de los huesos, encontramos irregularidades, pueden ser entrantes, salientes o superficie áspera, que les mencionaba anteriormente. Dentro de las eminencias articulares, ¿verdad?, que son irregulares, como la cabeza del húmero, ¿verdad?, y los cóndilos del fémur, que lo miramos, ¿verdad?, en la imagen anterior. Entonces son ejemplos de las eminencias articulares. Y las eminencias extraarticulares
son irregularidades que encontramos, pero fuera de los sitios donde no hay articulación. Por ejemplo, la parte media de los huesos podemos encontrar, ¿verdad? Y son formas irregulares, rugosas, y por lo general están destinadas las inserciones de los músculos y ligamentos. Entonces son eminencias, ¿verdad? O depresiones irregulares también que vamos a encontrar en los huesos. En sí también encontramos que los huesos, ¿verdad? Podemos encontrar cavidades, ¿verdad? Que son las que estamos mencionando, las que son articulares, que mencionábamos que son las depresiones, ¿verdad? Que se encajan en la saliente de un hueso. O sea, en los extremos proximales o distales de un hueso vamos a encontrar estas depresiones, que es donde se va a articular con otro hueso. Y las no articulares tenemos las cavidades de inserción, que son los sitios donde se fijan cada uno de los músculos, ¿verdad? Que vamos a encontrar en esa estructura. Y cavidades de recepción, que básicamente son canales o surcos, ¿verdad? Que por ella pasan los tendones, arterias, venas y nervios. Cuando miremos cada una de estas estructuras vamos a ver, ¿verdad?, dónde se encuentran en los huesos. Y las cavidades de ampliación tenemos que son divertículos, celdas o senos intraóseos que podemos encontrar. En la configuración interna de los huesos, ¿verdad?, tenemos que un hueso compacto, que es la parte más periférica o la capa más externa de los huesos, ¿verdad? Y le forma, ¿verdad? Le continúa, ¿verdad?, tejido esponjoso, ¿verdad? Que es se considera un estuche de contención, ¿verdad? Que le continúa al hueso, a la parte externa del hueso compacto. Y el hueso esponjoso trabecular está constituido por laminillas o trabéculos que van a delimitar espacios comunicantes entre sí, que es donde se encuentra la médula ósea, ¿verdad?, en el hueso esponjoso. Así, ¿verdad?, continuando, tenemos, ¿verdad?, que decíamos que habíamos huesos largos, huesos cortos y planos, ¿verdad?, entre los huesos largos, sus partes principales, que es la diáfisis, la parte del hueso compacto, la epífisis, que vamos a encontrar el hueso esponjoso, y ambas van a estar rodeadas por hueso compacto, que es el tejido más óseo, la parte más externa. Y los huesos cortos, básicamente van a estar formados, ¿verdad?, por hueso esponjoso en la parte interna y rodeado por una lámina de hueso compacto, que siempre es el que le da la dureza a los huesos. Igual los huesos planos, vamos a encontrar hueso esponjoso, ¿verdad?, pero igual se encuentra, ¿verdad?, entre dos láminas de hueso compacto. O sea, y entre ellos, ¿verdad?, en los huesos de la bóveda del cráneo, el hueso esponjoso se le conoce con el nombre de diploide. Tenemos presente eso. Otro de los elementos, ¿verdad?, que encontramos en los huesos es la médula ósea, que lo mencionábamos, ¿verdad?, que lo vamos a encontrar en la médula de los huesos largos y en algunas cavidades de los huesos esponjosos, ¿verdad? Ejemplo de ello, la espina ilíaca, que también podemos encontrar gran cantidad de huesos esponjosos, y es ahí donde encontramos también médula ósea. Su función principal es que participa en la formación y la renovación de las células de la sangre, o sea, la hematopoiesis, es su principal función. Y constituye en sí, ¿verdad?, en sí mismo, ¿verdad?, constituye un tejido y se considera un órgano aparte, una parte muy compleja en la cual es bien amplio, ¿verdad?, estudiar la parte de la médula ósea, conocer sobre la hematopoiesis y las diversas alteraciones que pueden presentarse, ¿verdad?, y todo lo que podemos encontrar en ella es bien amplio. El periósteo, ¿verdad?, que es la capa más, se considera, ¿verdad?, la capa más externa, una membrana fibroelástica, rodea la superficie externa, la parte de la periferia de los huesos, excepto donde tenemos cartílago. Donde hay cartílago, que son la parte más proximal y distal de los huesos, donde se insertan, ¿verdad?, los tendones y ligamentos, no encontramos periósteo. ¿Verdad?, participa en el crecimiento de los huesos y en su vascularización. El cartílago epifisiario solamente lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en los huesos largos de jóvenes, que es lo que les mencionaba. El cartílago epifisiario permite el crecimiento de la longitud del hueso. Ya cuando llega a una edad de que la persona se detiene su crecimiento, ya este cartílago epifisiario se vuelve una placa fibrosa. Ya quedaría como una articulación fibrosa y ya nos llamaría cartílago epifisiario. Una rama, ¿verdad?, de la anatomía que es importante conocer es la artrología y la sindesmología. Básicamente estudia las articulaciones, también llamadas juntura o coyuntura, ¿verdad?, que se llaman anteriormente a las articulaciones. Y se define
¿verdad? Con el conjunto de formaciones blandas y duras que sirven para unir uno, dos o más huesos, ¿verdad? Dos o más huesos del cuerpo. Y se clasifican según su estructura, ¿verdad? Según sus características anatómicas y según su función, ¿verdad? Según el movimiento que ésta realiza. Según la clasificación estructural, encontramos articulaciones fibrosas, ¿verdad? Donde no encontramos cavidad sinovial. Vamos a ver qué es una cavidad sinovial. No encontramos cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por un tejido conectivo fibroso, rico en fibras de colágeno. Entonces ahora encontramos tejido fibroso y estas no tienen movilidad, son articulaciones fibrosas. Y las articulaciones cartilaginosas, ¿verdad? Tampoco no hay cavidad sinovial y los huesos se mantienen unidos por cartílago solamente, que también vamos a conocer diferentes tipos de ellas. Las articulaciones sinoviales, estas son las únicas que tienen cavidad sinovial. Hay que tener presente eso. Las articulaciones sinoviales son las únicas que tienen cavidad sinovial y se unen por una cápsula de tejido conectivo denso irregular y ligamentos accesorios. Según la clasificación funcional, tenemos la sinartrosis, una articulación inmóvil, ¿verdad? La anfiartrosis, articulación de movimiento limitado, o sea que puede realizar un movimiento, pero no es tan exagerado, ¿verdad? Esta no se realiza movimiento, esta sí lo realiza, pero moderado, podemos decir así, o limitado, y la diartrosis, que es una articulación de gran movimiento, que en este caso son todas las articulaciones sinoviales, ¿verdad? En la que tenemos que tener presente que hay cavidad sinovial, entonces en esta sí hay, son unas articulaciones que permiten gran movimiento. Continuando, ¿verdad? Dentro de las articulaciones fibrosas, ejemplos tenemos, ¿verdad? La sutura, que la vamos a encontrar en los huesos del cráneo. Funcionalmente se considera una sinartrosis, que son las que no tienen movimiento, son articulaciones fibrosas, ¿verdad? Como vamos a ver, se ven en forma de suturas. La sinostosis son huesos separados en el feto y el niño que se fusionan, ¿verdad? Se consideran sinartrosis. La sindesmosis, ¿verdad? Hay una distancia entre los huesos, es mayor que la de una sutura. O sea, estas son básicamente los tipos de articulaciones que tienen movimiento limitado. Por ejemplo, de ello, un ejemplo es la articulación tibio-peronea. Tiene movimiento, pero es limitado. Y la confosis, que es una articulación dentoalveolar, que la vamos a mirar en la siguiente imagen. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de articulaciones fibrosas. Tenemos, ¿verdad? Articulaciones fibrosas que decíamos, ¿verdad? Que una placa fibrosa que une a dos huesos. Tenemos el hueso frontal, con el hueso, tenemos los temporales a ambos lados, ¿verdad? Y la sutura que los separa. Esta sutura que vemos aquí, que es una capa fibrosa, ¿verdad? Una sutura coronal se le llama, ¿verdad? Que une a dos huesos en sí. Entonces, este es uno de los tipos de articulaciones, ¿verdad? Que se le llama sutura, la que no tiene movimiento, que está sellado por una capa fibrosa. Uno de dos huesos, pero está sellado por una capa fibrosa. El tipo, ¿verdad? De articulación, la sindesmosis, ¿verdad? Es una articulación de movimiento limitado, ¿verdad? Tenemos una membrana interósea, ¿verdad? Fibrosa que une estos dos huesos, ¿verdad? La tibia con el peroné. Entonces pueden realizar movimientos, ¿verdad? De aducción y abducción, pero no pueden realizar grandes movimientos, sino que es limitado. Y la gonfosis, que es otro tipo de articulación, ¿verdad? Que vamos a encontrar en la raíz del diente, ¿verdad? En la pulpa del diente, ¿verdad? Y está ¿verdad? El tipo de articulación fibrosa que también une, ¿verdad? O sostiene lo que es la pieza dental. Dentro de las articulaciones cartilaginosas decíamos, ¿verdad? Que tenemos una sincondrosis o cartilaginosa primaria. Este es cuando un cartílago hialino, ¿verdad? Ejemplo de este decíamos que es la placa epifisiaria, que llega a un momento, ¿verdad? Cuando el hueso deja de crecer, se convierte en una sinostosis, o sea, de una sincondrosis, ¿verdad? Con un hueso que está en crecimiento, que la placa epifisiaria, ejemplo, se convierte en una sinostosis, ¿verdad? Igualmente, otro ejemplo que tenemos es la articulación de la primera costilla en el manovial esternón, que también es considerada una sincondrosis. Y otra de las articulaciones cartilaginosas que tenemos es la sínfisis o cartilaginosa secundaria. En ella, ¿verdad? Tenemos que los extremos de los huesos
están cubiertas por cartílago hialino. Cuando nos referimos a cartílago hialino, es un tipo de tejido fibroso, fibroelástico, que permite movilidad a algunas articulaciones, sin embargo, pues no es tan, es limitada el movimiento. Estos ejemplos de esto, ¿verdad? De las articulaciones cartilaginosas secundarias, tenemos la sínfisis del pubis, el manubrio con el esternón, ¿verdad? Y la de los cuerpos intervertebrales. Estas son consideradas anfiartrosis. Ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? En articulaciones, los huesos se mantienen juntos, ¿verdad? Por un cartílago. En este caso hay una placa epifisiaria, que es un hueso que está en crecimiento, que al final se convierte en una sinostosis, ¿verdad? Inicialmente, una sincondrosis, que ya cuando se detiene el crecimiento de los huesos, por ejemplo en este del fémur, ya se convierte en una sinostosis. En este caso ahora tenemos los ejemplos, los coxales, ¿verdad? Ambos lados en la pelvis, ¿verdad? Y la parte de las articulaciones fibrosas que tenemos acá, el ejemplo de la sínfisis del pubis, ¿verdad? Que le permite el movimiento, ¿verdad? Aducción de ambas piernas. En este caso, ¿verdad? Entonces esta es la parte más prominente en la región pélvica en el hombre y la mujer, ¿verdad? Que se le llama sínfisis del pubis, ¿verdad? Esta parte es la más prominente, que es el hueso. Dentro de las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Que son una de las más amplias, estas sí presentan movimiento, ¿verdad? Por lo que ellas contienen cavidad sinovial y permiten que pueda realizar muchos movimientos. En este caso, ¿verdad? Los huesos están cubiertos por cartílago hialino, ¿verdad? Que se le llama cartílago articular. ¿Por qué? Porque es donde se van a unir ambos huesos formando lo que es la cavidad articular. Un ejemplo de esto tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de articulación sinovial típica, tenemos un corte, un plano coronal, ¿verdad? Mencionamos la semana pasada de los planos, ¿verdad? El plano coronal, un corte de esta articulación del dedo, en el cual podemos observar la parte externa, el periósteo, la parte interna, ¿verdad? Que el hueso esponjoso, ¿verdad? El hueso articular. En esto es básicamente la articulación, esto lo llamamos la cavidad sinovial o la cápsula articular. Entonces la cápsula articular es la parte externa, está combinada por tejido fibroso, le continúa la membrana sinovial, la parte externa. Entonces este espacio de acá es donde se acumula el líquido sinovial, ¿verdad? La cavidad sinovial contiene al líquido sinovial. Entonces esto tenemos que ambos huesos, este y este, ¿verdad? Tienen su carilla articular o cartílago articular, que es el que le permite realizar el movimiento de flexión, extensión, ¿verdad? Si no tenemos líquido sinovial en esta parte, no va a haber un buen movimiento, entonces va a haber una limitación funcional de esa articulación. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el líquido sinovial permite lubricar la articulación y permite mantener su movilidad. Entonces, por eso es importante. O sea, hay que tener muy presente que una articulación sinovial es la única que presenta, ¿verdad?, cápsula articular o cavidad sinovial. Porque si no tiene esto, no va a permitir el movimiento. Dentro de los componentes de las articulaciones sinoviales, que lo miramos en la lámina anterior, ¿verdad?, tenemos que la cápsula articular está formada por una membrana sinovial interna y una capa fibrosa externa. Como les decía, la parte externa es tejido conectivo, ¿verdad?, que se une al periósteo, que es la parte externa del hueso, y la parte interna la membrana sinovial. Los ligamentos, que son haces o fibras, ¿verdad?, tejido fibroso, que evitan las luxaciones. Nos referimos a luxaciones cuando hay un desgarre o un daño de alguno de los ligamentos, que se le llama luxaciones. Cuando hay un mal movimiento del pie, de la mano, que son los sitios donde tenemos articulaciones sinoviales, ¿verdad?, puede darse una luxación. El otro de los componentes de las articulaciones sinoviales es el cuerpo adiposo articular, que son acumulaciones adiposas en la membrana sinovial, ¿verdad?, que van a ayudar a que este amortigue cualquier lesión. Otro de los componentes es el líquido sinovial, como les decía, que es un líquido cristalino o amarillo pálido, que es secretado por la membrana sinovial. Y va a estar compuesto por ácido hialurónico, y lo que permite, ¿verdad?, el líquido sinovial es disminuir la fricción y absorbe los golpes, aporta oxígeno, ¿verdad?, aporta nutrientes al cartílago articular, que es lo que le permite la movilidad, digamos así, le permite oxigenar y que realice una buena función este tipo de articulaciones sinoviales.
Entonces, son las principales funciones del líquido sinovial. Otros de los elementos, ¿verdad? Componentes de este tipo de articulaciones, tenemos los ligamentos accesorios, que son los que van a unir, ¿verdad?, un músculo hacia diferentes articulaciones, ¿verdad?, de los puntos de inserción, los discos o meniscos articulares, que también nos va a encontrar, las bolsas sinoviales, que están constituidas por tejido conectivo, que también acolchonan el movimiento de las articulaciones o cualquier ¿verdad?, trastorno que se dé en alguna de estas articulaciones permiten el acoginamiento, ¿verdad?, estas bolsas sinoviales. Las vainas tendinosas, que también son bolsas en forma de tubo que envuelven algunos tendones, ¿verdad?, los cuales pueden estar sometidos a fricción, y ejemplo de esto son la articulación del hombro, de la muñeca y del tobillo. En las articulaciones sinoviales, ¿verdad?, encontramos un tipo, las artrosis o planas, ¿verdad?, que estas son rectas y levemente curvas y permiten movimientos de deslizamiento. Ejemplo de esto tenemos articulaciones intertarsianas, que son articulaciones que unen dos huesos tarsos. Los tarsos decíamos que son los huesos de los pies, o los intercarpianos, que son los huesos de la mano. Entonces lo vamos a ver en la siguiente imagen. Asimismo, ¿verdad?, las otras articulaciones, los esternoclaviculares, acromioclaviculares, etc. El nombre que se tiene en las articulaciones es lo que permite la unión entre un hueso y otro. El esternón con una costilla, la articulación esternocostal, por eso le llaman así. Y el otro tipo de articulaciones sinoviales es la articulación en bisagra, ¿verdad?, en la cual permite, ¿verdad?, que la superficie convexa de un hueso encaje en la superficie cóncava de otro. Entonces, este momento lo que permite hacer movimientos en un solo eje. Ejemplo de esto tenemos la articulación del codo, la tibiofemoral, ¿verdad?, que une la tibia con el fémur. Aquí tenemos ejemplo, ¿verdad?, de las articulaciones sinoviales que estábamos mencionando anteriormente. Es una articulación, ¿verdad?, como decíamos, permite el movimiento, ¿verdad?, abducción, aducción. Ejemplo de esto tenemos el hueso navicular, ¿verdad?, que son de los tarsos, el segundo y el tercer cuneiforme, que son los huesos de los pies, ¿verdad?, permite unir esta parte de acá, ¿verdad?, de la articulación entre ellos, ¿verdad?, entre estos tendos, se les sirve, ¿verdad?, como soporte de ellos. Y la articulación en bisagra, que es la otra que mencionábamos, ¿verdad?, que se da entre la tróclea, que es la parte del húmero, ¿verdad?, la parte proximal, digamos acá. Esta es la cara articular, donde se va a insertar lo que es, ¿verdad?, el cúbito, ¿verdad?, que es la escotadura troclear que va a engasar en esta parte. Entonces podemos observar que sirve como bisagra, ¿verdad? Cuando él se inserta esta parte, ¿verdad?, permite hacer movimientos de flexión y de extensión. El otro tipo, ¿verdad?, que es la trocoide en pivote, que es lo que permite realizar, ¿verdad?, articula, ¿verdad?, en forma de anillo, formando parte de otro hueso. Un ejemplo de esto que es la articulación atlantoaxial o radiocubital, ¿verdad? Esta se le llama articulación trocoide o en pivote. La otra articulación tipo, ¿verdad?, es la condilo elipsoidea, que en este caso, ¿verdad?, una superficie oval convexa encaja en otra superficie cóncava, es biaxial y también permite los movimientos de flexión, extensión. Ejemplos de esto tenemos las articulaciones de la muñeca, las metacarpofalángicas, ¿verdad?, de los dedos segundo al quinto. El otro tipo, ¿verdad?, es de encaje o densidad de montar. Ejemplo de esto, ¿verdad?, tenemos las superficies articulares, ¿verdad?, que permiten la flexión, extensión. Ejemplo de esto son la articulación carpometacarpiana. Las otras son las articulaciones esferoidales, que tienen una superficie en forma de esfera y encajan en otra superficie, ¿verdad?, de otro hueso en forma de copa. Igual van a permitir la flexión, extensión, aducción, circunducción y rotación. Ejemplo de esto tenemos una articulación del hombro y de la cadera. Aquí tenemos los ejemplos, ¿verdad?, de la articulación en pivote o trocoide, la que permite, ¿verdad?, que la cabeza del radio y la parte, ¿verdad?, el cúbito hagan este movimiento. La acotadura, ¿verdad?, la cabeza del radio y permite realizar estos movimientos, ¿verdad?, aducción y abducción en esta forma. Tenemos esta, ¿verdad?, que decíamos elipsoidea, ¿verdad?, en la cual podemos observar el radio, el cúbito, que son los huesos que forman el antebrazo,
estos huesos, ¿verdad? Que son carpos, ¿verdad? Que son el escafoide y el semilunar, estos dos encajan y se unen con la cara articular del radio. Se permite realizar movimientos de flexión, extensión e hiperextensión, ¿verdad? Aducción y abducción, ¿verdad? Como vamos a ver acá, para acá, hacia arriba, hacia abajo. Igual tenemos la articulación en silla de montar, podemos observar, ¿verdad? En la cual este hueso, ¿verdad? Igual de la mano, ¿verdad? Tenemos todos los huesos con los carpos, ¿verdad? Y este es el primer metacarpiano, permite unir el trapecio, que es un hueso carpo de la mano, ¿verdad? La caridad articular con el primer metacarpiano, permite hacer los movimientos de aducción, abducción, ¿verdad? Flexión y extensión, ¿verdad? Tenemos todos estos movimientos. Flexión, extensión, aducción y abducción, ¿verdad? En relación al otro dedo puede ser estos movimientos, acá hacia acá. Y la articulación esferoidal, ¿verdad? Que permite realizar todo el movimiento, ¿verdad? En la cadera, que tenemos el acetábulo del coxal, ¿verdad? Este es el hueso de la región pélvica y esta es la cabeza del fémur, ¿verdad? Que para acá viene el miembro inferior, se une con esta, ¿verdad? Que donde se unen entre sí, ¿verdad? Mediante la articulación, y lo que permite es realizar los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, circunducción y rotación también. Todos los movimientos que realizamos con la pierna. Y aquí haciendo un resumen de todas las articulaciones, ¿verdad? Que otra de las que mencionábamos, que era la atlantoxoidea, que es una de las vértebras que la dejé investigar, ¿verdad? El atlas, que es la C1, que por su forma, ¿verdad? Tenemos el axis, que la unión esta se inserta, ¿verdad? En esta parte acá del cráneo, la parte posterior del cráneo, vemos que este se inserta, ¿verdad? En esta forma, ¿verdad? De manera que enlace, entonces aquí es un tipo de articulación que podemos hacer, ¿verdad? Que se le llama entrocoide, ¿verdad? El pivote, que es esta imagen básicamente, la que tenemos acá. Otra de las articulaciones que me han mencionado, que es la acromioclavicular, miramos, ¿verdad? Que la clavícula se une con el acromión, ¿verdad? Se une entre sí mediante esta articulación, ¿verdad? Permiten hacer los movimientos de deslizamiento, flexión, extensión, aducción y abducción. Son los movimientos que realizamos con el hombro. Igualmente en la articulación del codo, que la habíamos visto, ¿verdad? Que permite realizar los movimientos de flexión y extensión, ¿verdad? Vemos aquí el húmero que se une con el cúbito, ¿verdad? La articulación del codo. Esta es en silla de montar, ¿verdad? Que hemos mencionado la unión del trapecio con el primer metacarpiano que permite realizar los movimientos de flexión, extensión, aducción y abducción. Asimismo, la articulación metacarpofalángica, ¿verdad? Tenemos el metacarpo con la falange proximal, ¿verdad? Del segundo dedo, en el cual permite realizar los movimientos. El tipo de articulación condyle, ¿verdad? Que permite hacer la flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción de él. Y la articulación de la cadera, ¿verdad? Que teníamos que la parte de la cabeza femoral que se une, ¿verdad? En la caridad articular, ¿verdad? Del coxal, ¿verdad? Entonces igual permite hacer todos los movimientos que realizamos con las piernas. Los otros tipos, ¿verdad? Recordando los tipos de articulaciones, ¿verdad? Que habíamos hablado de las articulaciones fibrosas, que las encontramos en el cráneo. Bueno, tenemos el frontal, que se une con el parietal, los temporales, ¿verdad? Y el occipital. Entonces, estas articulaciones fibrosas decíamos que le llamábamos sutura, porque queda en forma de una marca solamente, ¿verdad? Pero une todos los huesos entre sí. Entonces, las segundas articulaciones que hemos visto eran la cartilaginosa, que permite, ¿verdad? Unir dos huesos, ¿verdad? Pero con la movilidad limitada. Igual son articulaciones cartilaginosas, tenemos las articulaciones, ¿verdad? De la cabeza femoral con los coxales. Y otro tipo de articulaciones fibrosas que tenemos, ¿verdad? La unión entre un cuerpo vertebral con otro cuerpo vertebral, ¿verdad? Separada por una articulación fibrosa. Y tenemos, ¿verdad? Las articulaciones sinoviales, que son las más complejas, en las cuales tenemos muchos componentes, ¿verdad? Que habíamos hablado, de la parte de la cavidad articular, la cardia articular, la membrana sinovial, ¿verdad? Que es donde se va a encontrar el líquido sinovial, ¿verdad? La cápsula, que es la parte más externa, la cápsula articular, que tenemos una cápsula fibrosa, y la parte interna, la membrana sinovial, ¿verdad? Entonces, donde encontramos el líquido, las caries articulares,
¿verdad? Son dentro de los principales elementos que encontramos en una articulación sinovial, que son una de las más complejas y las que permiten realizar mayor movilidad. Entonces, teniendo en cuenta, ¿verdad?, lo que hemos visto, podemos observar ejemplos en los cuales vemos las articulaciones atlanto-occipital, ¿verdad?, que decíamos que la primera cervical, el atlantis, ¿verdad?, permite hacer movimiento de flexión, extensión e hiperextensión. La articulación del hombro, ¿verdad?, que permite realizar los movimientos de flexión, extensión e hiperextensión. Asimismo, la articulación del codo, ¿verdad?, permite hacer, mediante esta articulación, ¿verdad?, hacer un movimiento de flexión y extensión. La de la muñeca también permite hacer un movimiento de flexión, extensión e hiperextensión. Igual, ¿verdad?, que la cadera. Ese mismo en la rodilla, ¿verdad?, podemos ver que mediante esta articulación, ¿verdad?, que es un tipo de articulación sinovial, ¿verdad?, porque en esta encontramos lo que es una cápsula, ¿verdad?, fibrosa, ¿verdad?, que es donde encontramos, decíamos, esta parte, ¿verdad?, la articulación sinovial, tenemos una cápsula fibrosa y una membrana sinovial. Entonces, todas estas articulaciones también permiten realizar movimientos de extensión y flexión, ¿verdad? Y las articulaciones intervertebrales, ¿verdad? Las articulaciones fibrosas encontramos entre las vértebras, permite hacer un movimiento de flexión lateral, ¿verdad?, hacia ambos lados. Tenemos, ¿verdad?, en la articulación del hombro, permite hacer la abducción y la aducción, ¿verdad?, hacia adentro, hacia la parte medial del cuerpo, decíamos, ¿verdad?, y la abducción hacia arriba. Igualmente, ¿verdad?, en la articulación de la muñeca tenemos la abducción y la aducción. Igual con la articulación de la cadera, ¿verdad?, que se inserta en la cabeza femoral, ¿verdad?, en la parte del coxal, permite hacer la aducción y la abducción. Con la articulación carpometacarpiana, también los dedos permiten hacer la abducción y la aducción, abrir los dedos o cerrarlos. Y con el movimiento, ¿verdad?, articulaciones sinoviales, permite hacer la circunducción, ¿verdad?, tanto con las manos, ¿verdad?, hacia adentro, hacia afuera, ¿verdad?, realizar hacia adentro giros. Con la articulación temporomandibular, ¿verdad?, tenemos la mandíbula, ¿verdad?, segundo con los temporales, permite hacer la elevación o la depresión. Igualmente podemos hacer la protrusión, que decíamos, o retracción, que mirábamos la semana pasada, ¿verdad?, son los movimientos que se pueden realizar. La intertarsiana permite realizar un movimiento de inversión y de eversión, hacia afuera o hacia adentro. Y la articulación del tobillo, la dorsiflexión, la articulación radiocubital permite hacer los movimientos, ¿verdad?, de pronación, supinación. Supinación, la cara, la palma de la mano, perdón, hacia adelante, ¿verdad?, que es la posición anatómica, y la pronación. Y en las articulaciones sinoviales podemos realizar, ¿verdad?, estos otros movimientos, en ejemplo, la articulación atlanto-occipital, que son las dos primeras vértebras cervicales, podemos realizar movimientos de rotación hacia ambos lados. Y la articulación del codo, movimiento hacia afuera, ¿verdad?, lateral o medial, hacia la parte central del cuerpo. Y de la misma manera, ¿verdad?, la articulación de la cadera puede ser un movimiento lateral, ¿verdad?, medial y lateral. Entonces, esta es la bibliografía que hemos planteado, ¿verdad?, que se va a utilizar para revisar la literatura.